Bien, gracias a nuestro Dios, bendito sea el Dios eterno, Adonai en los cielos, que nos amó de tal manera que nos dio a Yeshua, a Jesucristo, nuestro amado Mesías Jesucristo, aquí estamos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre ha estado presente, desde antes de la creación, Él se movía sobre las aguas, y el Espíritu Santo trajo regalos a la iglesia del Señor y son los llamados dones, los dones del Espíritu Santo. A manera de clasificación de los dones, pues vemos en la carta a los Corintios capítulo 12 9 dones y llegamos al punto de los dones de inspiración, ¿verdad? Inspiración, ¿verdad? Esos dones hermosos, también conocidos como dones de palabra. Los dones de inspiración son los dones de palabra, de expresión. Son aquellos que Dios va a usar para comunicar un mensaje a su iglesia, sea un mensaje interno o un mensaje público. Estos dones son mencionados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si acaso en el Antiguo Testamento hay un poquito, una mención de una hermana en Cristo. Bueno, todavía no venía Cristo, pero ella fue al templo a orar y el sacerdote la confundió con una mujer ebria, una borracha, porque ella hablaba con Dios, misterios con Dios, ella estaba pidiendo. Usted sabe que me refiero a Ana, la madre de Samuel, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, los dones de inspiración son considerados como manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Hemos venido estudiando y ya vimos los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Luego los dones de poder, que son la fe como don, eh, eh, don de milagros y don de sanidades, dones de sanidades. Esta noche vamos a ver los dones de inspiración hasta donde lleguemos y estos dones son con el fin de impartirle a la iglesia los dones de palabra o dones de inspiración, el poder para hablar como Dios mismo lo haría. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Pues yo creo que todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano. Estos son los que con más frecuencia se presentan en la congregación, porque van a contribuir a edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eh, Son dones, bueno, que en las congregaciones carismáticas están permitidos y vamos a ver que estos dones del Espíritu Santo también, como todos, son sobrenaturales. Bueno, ¿a qué me refiero de estos dones de inspiración o vocales? Es el don de profecía como don, no como ministerio, sino como don. El don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Verdad? Estos tres dones, bueno, vamos a tratar de definir muy rápidamente. La profecía es el don que Dios usa para comunicar su palabra a través de algún miembro de la iglesia, a través de un ser humano. Eh, las lenguas o géneros de lenguas es una forma de oración o de adoración que se realiza en una lengua desconocida, no aprendida por la persona, ¿verdad? Con sujeto, predicado, verbos, adverbios, no, no, no.
es una lengua espontánea que surge del corazón y la boca del creyente. Y la interpretación de lenguas es el don que Dios usa para permitir que alguien entienda lo que se dice en una lengua desconocida, en una lengua que no había entendido, pero de repente la puede entender, ¿no? Vamos a empezar aquí por el don de lenguas, interpretación de lenguas, y terminamos con el don de profecía. Vamos a ver, el don de lenguas es esa facultad milagrosa, sobrenatural, concedida a algunos hombres o mujeres de hablar en idiomas que no conocen. Son una expresión que surge del interno de la persona, dice 1 Corintios 12:10. Voy a leer un poco del texto. Al otro al hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas. Es el que subrayamos. Diversos géneros de lenguas. Es decir, las lenguas son diversas y los géneros pues también, ¿no? Dice, y otra interpretación de lenguas. La teología cristiana, sobre todo carismática, cuando digo carismática, son las iglesias que aceptan claramente los carismas o los dones de Dios. Hay iglesias que no aceptan todos los carismas, incluso pues los prohíben, o sea, dicen, no hables en lenguas porque pues causa confusión, no sabes lo que estás diciendo, y es el caso de iglesias como, pues algunas iglesias presbiterianas, bautistas, eh, históricas sobre todo, ¿no? Iglesias de este tipo, ¿no? Pero nada puede detener al Espíritu Santo, ¿no? Dios entrega dones de su poder para iniciar nuestra vida en Cristo con la misión que se debe llevar en la iglesia. Si tú vas a un libro de teología o a un diccionario, vas a encontrar, a un diccionario bíblico, por supuesto, vas a encontrar que se llama glosolalia. Glosolalia, los diversos géneros de lenguas. Cuando dice diversos géneros de lenguas, bueno, déjenme darles un poquito de mi experiencia personal. Yo nací en Cristo, crecí mis primeros pasos o años en el Señor en una iglesia bautista, muy tradicional. De hecho, la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, una iglesia centenaria, fue de las primeras que se establecieron en nuestro país por misioneros, está en la calle de Mina y Héroes. Y yo nací en la iglesia bíblica bautista y después fui miembro de esta iglesia. Entonces, allí claramente nuestros maestros nos decían que no, que nosotros no hablábamos en lenguas porque no tenía sentido. Si podemos hablar en español o en el idioma natural, ¿qué sentido tiene esto, no? Yo lo creí desde el inicio. eh, Después que tuve yo el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia personal, allá en mi departamento, cuando estaba orando, de repente me surgieron lenguas. Yo me asusté un poco y le dije a Dios, Dios, si esto no es tuyo, quítamelo. Pero no, Dios no me lo quitó, sino me lo incrementó y me envió una señal de que era Él el que estaba usando mi vida en ese momento. Eh, Yo empecé a hablar en lenguas en casi en secreto, siendo un pastor bautista. Ya trabajaba yo como pastor en Santa Cruz Mellehualco, ahí teníamos una pequeña iglesia, mi esposa y yo.
fuimos enviados como misioneros y después ya nos quedamos y la organizamos como iglesia. Y después de esta experiencia personal, que yo me la guardé, empecé a notar que tenía yo una mejor comunión con el Señor. Ahora, eh, después, al paso de los años, pude entender lo que son, lo que dice diversos géneros de lenguas. Yo empecé con un tipo de lengua, ¿verdad? Y ya luego Dios me dio otras lenguas y luego me dio otras lenguas. En lo personal puedo decir que tengo tres lenguajes, tres, muy precisos, muy adecuados. Unas son lenguas de adoración, es diferente la pronunciación, el ámbito. Otras son lenguas de poder, ¿verdad? Cuando estamos pidiendo el poder de Dios o algo así. Y otras son lenguas de guerra, cuando estamos en la guerra espiritual contra principados y potestades. Entonces, a eso se refiere cuando dice géneros diversos, géneros de lenguas. Creo yo que eso es, ¿no? Eh, el don de lenguas aparece, o glosolalia, como dicen en las iglesias tradicionales, aparece en la carta de Hechos, un libro escrito por el médico Lucas. Él hace una investigación exhaustiva, profunda de los hechos de la iglesia. En el capítulo 2, ¿verdad? Dice que estaban todos los discípulos del Señor, 120 de ellos, ¿no? Quiero pensar que era un aproximado, quizá eran 120 exactos, pero estaban en un aposento alto, estaban en un segundo o tercer piso de un edificio en Jerusalén. Dice que entró un viento recio, de esos vientos orientales que yo creo que por estar en la parte alta, pues sonó mucho, y empezaron a emitir lenguajes que pues en un idioma que no conocían, que no habían estudiado, empezaron a hablar, y que estos lenguajes no tienen un significado comprensible para quienes lo escuchan. Eh, a menudo algunos asocian esto con experiencias religiosas, con estados de trance, ¿no? Tanto así. Y puede manifestarse de vocalizaciones fluidas, conocida como hablar en lenguas, ¿verdad? En primera a los Corintios 14 del 1 al 6, Pablo dedica mucho para explicar este don de lenguas que entró por vez primera en el aposento alto. Ahí el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La presencia del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, les conviene que yo me vaya. Fíjate nada más, esos discípulos que amaban a Yeshua, ¿cómo de que nos conviene? Sí, dice, les voy a mandar al Paracletos, al Consolador, al Confortador, al Espíritu Santo. Y es cuando ellos están en Jerusalén esperando la promesa del Padre, y empieza una situación milagrosa. Es un milagro. Dice que aparecieron lenguas como de fuego.
Ahí en la gráfica vemos como llamitas en la cabeza y todos alababan a Dios en diversos idiomas, por lo menos son 15 los idiomas que menciona la Biblia, de personas que asistieron en ese contexto a la fiesta de Pentecostés, a la fiesta de 50 días después de la Pascua. Era una fiesta muy, muy popular donde todos llevaban una ofrenda especial. Era la fiesta de las cosechas, ¿no? Y venían de muchas partes del mundo del Medio Oriente, pues, ¿no? Voy a leer textual 1 Corintios 14 del 1 al 6. Escribe Pablo y dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dedicó mucho a este asunto, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 12:10, ahí usted puede ver, eh, y en Marcos 16:17, si algún alumno quiere leer por favor, estos pasajes, están en pantalla. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ve que ahí es como una señal, hablarán nuevas lenguas. Y el anterior, 1 Corintios 12:10, por favor. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vean, aquí ya se menciona diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, ¿no? Es evidente que al recibir el bautismo en el Espíritu puede haber esta señal. O no, yo no soy un todo, pero la mayoría de los que reciben el bautismo en el Espíritu Santo, de repente tenemos libertad para hablar a Dios en lenguas. Sin embargo, si usted no tiene el don de lenguas, espiritualmente no pasa nada. La persona que tenga el don de lenguas no es más espiritual que el que no lo tiene. O sea, no es obligatorio hablar en lenguas, ¿verdad? Pablo decía en la iglesia, fíjense cómo decía el apóstol Pablo, eh, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que muchas en lenguas. ¿Por qué? Porque si yo hablo con el entendimiento, la iglesia entiende y sabe el tema espiritual que se está hablando.
Pero si alguien habla en lenguas en un momento, por ejemplo, como hoy de enseñanza, pues nadie le va a entender, ¿no? Sino que es un lenguaje privado para uno, es un lenguaje de oración personal, de comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Y puedes orar con el entendimiento u orar con el Espíritu. No te hace más espiritual el hecho de hablar en lenguas, pero ya en la iglesia, Pablo decía, en la iglesia, fíjate cómo dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo le daba gracias a Dios de que hablaba en muchas lenguas, ¿no? Más que todos, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 en lenguas, ¿no? Se imaginan que yo empezara a darles una enseñanza y empezar a decirles, Ebracandor esteme cando shemekato foro cabricas tene. Yeshua carabastan bracandolo bostobre kende rama kende shokorodobro konderemesta calibe seme. Torocos tombreken de camasaya carobosobore kenemesatorose. Brose kame kende leste kando she. Bueno, ya le paro. Usted dirá, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? Y luego doy esta clase y me dice, oiga, ¿en qué lenguaje habló que no? No, pues ni sé, ¿verdad? Yo hablé en lenguas nada más, pero en la iglesia, decía Pablo, prefiero hablar 5 con el entendimiento, ¿verdad? Entonces, si la lengua es interpretada, este don de lenguas, si es interpretada, va a ser para edificación de la iglesia. El problema de muchas iglesias es quizá que públicamente hablan todos en lenguas y no hay una interpretación. Esa es una falta de enseñanza. Pastores amados, pastores de iglesias, por favor, enseñen junto con el don de lenguas la interpretación. Si no, pues díganle al que habla en lenguas, mira, eh, hazlo en voz bajita y hazlo para ti. Y ya, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos en una grande asamblea, ¿no? Y todos se sueltan hablando en lenguas, ¿no? ¡Wow! Eso parece pues, ¿cómo te diré? Muy extraño, todos hablando y nadie interpreta qué dijeron, ¿no? Claramente dice que el don de lenguas es para edificación de la iglesia y debe ser interpretada para dar fruto a la congregación, ¿no? Porque en la actualidad muchos lo hacen en un estado así en la iglesia de frenesí, ¿no? Que a veces, y en medio de ese frenesí de repente se aparece ahí un enchamucado, ¿verdad? Y se cae en el suelo y empieza a rodar y ya no sabe uno si es el Espíritu Santo o no, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 14 de la carta a los Corintios, Pablo dice, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. En 1 Corintios 14, 27, 28 dice, si alguno habla en lengua extraña, esto sea por 2, a lo más por 3. O sea que Pablo es muy claro en poner orden en Corinto y dice, y por turno, y uno interprete.
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Fíjate, ¿eh? Y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no está prohibido el hablar en lenguas, pero pues puedes hablar tú solito, para ti, en voz bajita, para no causar ahí alguna, alguna cosa rara, ¿no? Esa foto es del aposento alto, la tomamos allá en Jerusalén, en el aposento alto. Eh, Muchos años después de que los discípulos se reunieron en ese edificio, se volvió una mezquita musulmana. Hoy día no, ya es como una especie de área de museo, ¿no? Se siente mucha unción allí, mucha unción. Es el aposento alto, es un edificio de planta baja y 2 pisos. Y la azotea está abierta para que uno suba y pueda ver Jerusalén. Muy bonito el edificio, es en el aposento alto, pero ahí fue la venida del Espíritu Santo y los creyentes recibieron el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas allí. El día de Pentecostés, dice el texto que estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, ¿no? Que soplaba, entró, yo creo, por las ventanas y se les aparecieron llamitas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces no cesaban de alabar a Dios en otras lenguas, pero en ese entonces había venido gente de varias partes del oriente y oían que estos apóstoles y discípulos y discípulas, mujeres de Cristo Jesús, del Señor, hablaban en otras lenguas que no habían estudiado. Es como si tú ahorita te pusieras a hablar en ruso y solamente te iba a entender Vladimir Putin, ¿verdad? Y te pones, ¿y de dónde aprendiste ruso? O en chino cantonés, ¿verdad? ¿Y dónde aprendiste, no? Sí. Bueno, esto pasó allá. También menciona en Samaria, en el libro de Hechos 8 4 al 17, si lo lees allá en casa, también hablaron en lenguas. Luego en casa de Cornelio en Cesarea de Filipos, en Hechos 10 44 46 también otra vez vuelven a hablar en lenguas los discípulos. En Éfeso, en Hechos 19 2 al 6 vuelven a hablar otros discípulos. Entonces, donde quiera que estaba la iglesia primitiva, hablaban en lenguas como un lenguaje personal de oración, de oración. En Samaria dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, siempre andaban esos dos juntos, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? En la casa de Cornelio, ¿verdad? Estaba hablando Pedro ahí y de repente cayó el Espíritu Santo y se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, decían, ¿y ahora también los gentiles? Esto no nada más es para los judíos, porque hay algunos que son muy exclusivistas, ¿no? Y no, el Espíritu Santo se va a mover como Él quiera, con quien quiera, cuando quiera y a la hora que quiera y que vea un corazón receptivo.
negativo, ¿verdad? Entonces se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios allá en casa de Cornelio. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Vean, estos primero recibieron el bautismo del Espíritu y luego ya fueron al bautismo en agua, como una señal, ¿verdad?, de que ahora eran de Cristo Jesús. En Éfeso, este caso de Éfeso está, Éfeso Hechos 19, 2 al 6, dice, llega y dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué dijeron los de Éfeso? Pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista que bautizaba en agua, ¿sí se acuerdan? Pues en el bautismo de Juan, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, mira, yo quiero que entiendas esto. Eso de las lenguas, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó? Con la iglesia. Pero, ¿dónde apareció el chino cantonés, el inglés, el huichol, el mazateco, ¿dónde? En la Torre de Babel. ¿Se acuerda usted del pasaje de la Torre de Babel en Génesis 6? El Dios que mandó todos los lenguajes a ¿no? Les mandó todos los lenguajes a estos, este, hombres que querían hacer una torre para llegar al cielo y ser como Dios. Pues es el mismo Dios que también puede bautizar o dar las lenguas a quien Él quiera, ¿no? Para los que tienen o tenemos lenguas, pues es bueno, es bonito todos los días orar un poquito, digamos, como para mantenerse en forma, ¿no? Como cuando sales a caminar o a correr, ¿o no? Para mantenerse lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y ser fortalecido internamente, espiritualmente, ¿no? Entonces, vean ustedes, Primera de Corintios 14, 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿no? Primera de Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, profetiza a la iglesia. Ahora, Pablo sigue enseñando ahí en Primera de Corintios 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién ora cuando estás hablando en lenguas desconocidas? Mi espíritu, si el espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muy importante, vean ustedes, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.
O sea, Pablo hablaba en lenguas, pero de a muchos. Yo creo que se la pasaba orando con el entendimiento, con lenguas, con todo. Decía, salva a esos mexicanos del siglo XXI. Señor, que se arrepientan, ¿verdad? Y crean. Y entonces aquí estamos, arrepentidos y creyentes. Y en primera los Corintios 14:19 dice, pero en la iglesia, o sea, él daba gracias de que hablaba en lenguas más que todos, ¿eh? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 lenguas, que 10,000 palabras en lengua desconocida, ¿no? Vean ustedes, sí. Yo creo algo muy importante que a mí me enseñó un hermano muy querido que es un líder pentecostal, que siempre él empezó hablando lenguas, no como yo que empecé con los bautistas y hasta que me llegó, a mí me llegó solito, ¿no? No, este hermano siempre lo tuvo, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Mira, el diablo no puede leer el pensamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú estás hablando y orando, puede que haya un espíritu vigilante. Los que tomaron el curso de guerra espiritual conmigo saben de qué me refiero. Y a lo mejor ahí nomás te está vigilando qué dices, qué haces, qué vas a hacer. Pero cuando hablas en lenguas, el demonio no entiende, no entiende. Eso me enseñó este hermano y he pasado jornadas de orar en lenguas con él, ¿verdad? Cuando oramos en lenguas del Espíritu, hablamos con Dios. Eso sí es verdad. Es escritural, totalmente cierto, ¿sí? Cuando uno habla en lenguas, habla directamente con Dios y el diablo no puede entender lo que uno ora porque es algo entre uno y Dios. Punto. ¿No? Entonces, este amigo me lo dijo en forma muy clave, ¿no? Pero también hay que tener, a ver, aquí les va algo que va a mover el tapete a algunos, ¿eh? Hay que tener cuidado con las falsificaciones del enemigo, hablando de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, ahí, en una sesión espiritista, los espiritistas hablan en lenguas raras, porque, bueno, dice la Biblia que hay lenguas angelicales. Pero ya sabemos que hay ángeles buenos y ángeles malvados. Por ejemplo, los mormones hablan lenguas. Para ellos no hay problema, ¿verdad? Entonces, cuidado con las falsificaciones, ¿no? Porque sí me han dicho que el espiritista estaba ahí, la mujer volteó los ojos así en blanco para atrás. Empezó a respirar y hablar en otras lenguas. Cuidado, esas son lenguas, pues satánicas, son de ángeles, pero satánicas, ¿no? Entonces ahí hay que usar el discernimiento de espíritus. ¿Quién está hablando? Pues, está hablando una medium, pues salte de ahí inmediatamente, reprende y salte, ¿no? ¿De verdad? O si te pones a hablar en lenguas con un mormón, ¿verdad? Y por muy guapo que esté, hermana, cuidado, ¿verdad? Vamos a hablar lenguas. Eh, No, o con una mormona. No digo esto porque los mormones les dan chance de tener varias mujeres, ¿no? Entonces no, están bien locos, ¿no? Entonces es posible que Satanás también pueda hacer este engaño de las lenguas. Sí, pero de ahí viene también de que hay cristianos muy ortodoxos, como te decía, ¿cómo se llaman? Los luteranos, por ejemplo, los bautistas.
los presbiterianos de aquellos, de los que no están abiertos, ¿no? Que prohíben hablar en lenguas. Dicen, no, no, porque ¿cómo sabes que son del demonio? Espérate, no, 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 no. Está bien que hay cosas espirituales que son del demonio, pero hay cosas espirituales que son del Espíritu Santo, ¿no? Cuidado con decir que algo del Espíritu Santo es del demonio, ¿no? Ahí sí, entonces, por eso Pablo ahí en la primera de Corintios 39 dice, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Ahora, hay diversos tipos de lenguas, ya dijimos, están las lenguas humanas, ya, el inglés, el chino cantonés. Mira, yo conozco a un misionero que me platicó, él es un gringuito que se iba a meter allá a la sierra en Oaxaca. Entonces dice que él llegó y bueno, pues les llevaba folletitos, pero no podía hablar el lenguaje. Uno que otros hablaban el español y él medio masticaba el español y entonces dice que en una reunión de oración le sorprendió que una niña empezó de repente a decir, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Una niña mazateca de esas que pues no, nunca había hablado en inglés. Pero este misionero, Jack Knowles, cuando oyó que la niña decía, Thank you, Jesus, I love you, Jesus, you are my Lord. Y entonces este cuate dijo, ¿y ahora quién le enseñó a la chamaquita esta, verdad? Mazateca a hablar así. Pues era el Espíritu Santo. Y le estaba dando una señal al misionero para que él siguiera evangelizando, ¿no? Cuando nosotros leemos en Hechos 2:8, encontramos que es en la celebración de Pentecostés, ya lo dije, ahí en esa celebración 50 días después de la Pascua, fueron muchos judíos y prosélitos de muchos lados. Y entonces cuando en el aposento alto empiezan a hablar todos estos que están bautizados y que los 120, ¿verdad? Dice que Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice, mire, cuéntele, partos. Esas son lenguas humanas, que quede claro que son lenguas habladas por hombres. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Hay quién sabe cuántos más hay. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Quién sabe cuántos más hay. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y luego dice cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué fueron las lenguas del aposento alto? Fueron lenguajes humanos y de seguro también angelicales, espirituales. Pero le entendieron las maravillas de Dios hombres que habían venido de lejos y de repente la iglesia, ahí es cuando nace la iglesia cristiana.
Y ahí inicia la gran comisión. Vean, son por lo menos 15 lenguas mencionadas allí, lenguas conocidas, pero también hay lenguas, angélicas. En Primera de Corintios 13:1 está clarito. Dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿cómo cuántas lenguas angélicas habrá? Pues sabe Dios, ¿no? Sabe Dios. Le voy a dar a usted un secreto que yo tengo como siervo de Cristo. No soy perfecto, ¿eh? De una vez ya lo sabe. Este, pero hay cosas que Dios revela. Y una ocasión estaba yo con un mentor muy querido y él me dio una lección y me dijo, Javier, ¿tienes lenguas? Sí. Le digo, tengo unas lenguas de adoración, tengo lenguas de poder y tengo lenguas de guerra. Dice, pero te faltan unas extraordinarias. Pídeselas a Dios. Que me dice el profeta Yohani, pídeselas a Dios, pero así como muy natural. Y yo dije, ¿a qué se refiere, hermano? Me dice, pídele el lenguaje de Adán. Ah, caray, yo me quedé así. El lenguaje de Adán, el padre de toda la humanidad, se comunicaba con Dios, ¿verdad? Sí. Y yo dije, ay, hermano, usted va 20 kilómetros adelante de mí. No manches. Y sí, sí se las pedí al Señor. Y le dije en los secretos, Señor, enséñame el lenguaje de Adán. Y un día que me viene, no fue en el momento, un lenguaje, híjole, hermanos, muy especial. Y yo supe que en ese momento Dios me concedió la petición. Hace rato acabo de hablar en lenguas antes de la clase y, y hablé con el lenguaje de Adán y ya me vine a dar la clase. ¿Verdad? Bueno, ya les estoy dando, yo les doy algunas pepitas de oro de gracia. Yo doy de gracia lo que he recibido de gracia. Mm. Ahora, si yo tengo lenguas humanas y angélicas, lenguas angélicas, y no tengo amor, pues ¿para qué le hago el cuento, no? Lo principal del cristianismo es el amor. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir? Nomás estás haciendo ruido, nomás, no. Por eso dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, ¿cómo deben usarse las lenguas? Con orden, ya dije, con discernimiento. No te vayas a la sesión espiritista, no te vayas con los mormones, ¿no? Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Así que, hermanos, procuren profetizar. Entonces, si Dios no te da lenguas, no pasa nada.
A lo mejor Dios te da profecía, pero dice, no impidas en hablar en lenguas. Si tú vas a una iglesia de esas que te dije, luterana o bautista, de esas que son, y tú empiezas a hablar en lenguas, el pastor te va a callar la boca y te vas a enojar pues así están enseñados, ¿no? Entonces dice, ahora no todos hablan en lenguas, ¿eh? A ver, grupo, pongan mucha atención en esto que no todos hablan en lenguas. Eso no te hace ni mejor ni peor, ¿eh? Es un don repartido por el Espíritu como Él quiere. A ver, vamos a leer Primera de Corintios 12:30. Si alguien encuentra Primera de Corintios 12:30, lo puede leer, por favor. Amén. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bueno, hasta ahí nada más el 30, ¿verdad? Sí, sí, nada más, son 3 preguntas. Sí, A amén. ver, ¿cuál es la respuesta lógica de estas 3 preguntas del apóstol Pablo? ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no, así como, ¿no? O como la anterior que dice, ¿son todos apóstoles? Pues no, pero si hay uno que otro. ¿Son todos profetas? Pues no, pero uno que otro. Aquí dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Pues no. Y aquí dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta lógica? Pues no. Bueno, ¿interpretan todos? Pues tampoco, ¿no? Ahorita vamos a hablar del don de interpretación de lenguas. Entonces, no todos hablan lenguas, ¿eh? Y eso no te hace ni peor ni nada, ¿eh? Tú sigue orando con el entendimiento. Si quieres, pídele con fe. Hay personas que me han dicho, pues este muchacho que no ha venido, Javier, Omar, dijo, pues yo una noche, desperté hablando en lenguas. Ahora no es la única persona que me ha dicho que a medianoche empezó a hablar en lenguas, él solito, ¿verdad? Dios va a hacer lo que Él quiera, con quien quiere, cuando quiera, ¿no? Ahora, cuando alguien habla en lenguas, debe buscar la interpretación. Yo mismo, cuando hablo en lenguas, le digo, Señor, ¿qué quieres decirme? Y es bien bonito cuando el Espíritu Santo en tu corazón te da la interpretación de lo que estás hablando, ¿sí? Y ya si lo tienes, entonces ya lo puedes soltar a la iglesia y entonces ya con interpretación ya se vuelve más profético el asunto. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, vamos a ver el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para entender y comunicar ese mensaje de lo que se habla en lenguas. Ahora es interpretación, no es traducción. Usted tiene que entender que una cosa es la traducción y otra cosa es la interpretación. No sé si me doy a entender. No, la traducción es, ¿verdad? Pollito, chicken, gallina, gen, lápiz, pencil, huevo, egg, ¿no? Esa es una traducción, pero la interpretación no.
La interpretación es así como que entiendes el sentido de la persona que está hablando en lenguas, el sentido de lo que está diciendo, pero no como traducción. Miren, dice 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente, ¿no? Que es el camino del amor. Todo el amor, el amor, el amor. Cristo nos amó. Él ha derramado el amor de su espíritu en nuestros corazones. Nos amó, nos perdona, nos perdonó y nos vuelve a perdonar otra vez si somos nosotros entramos a cuentas con Él. O sea, Dios es amor, ¿sí? Y dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Pero bueno, estamos en la interpretación de lenguas. Miren, les voy a dar un caso también de la interpretación. Dice 1 Corintios 14:5, quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Para qué sirve la interpretación de lenguas? Para edificar a la iglesia. ¿Y qué es lo que edifica la iglesia? La profecía. Sí. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, hablar en lenguas todos como tarabillas y todos al mismo tiempo. Yo he oído iglesias donde todos de tata baracato, y por allá otro "Boro carabare mere bere bere", y nunca hay una interpretación. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿No? Entonces, si queda mm, sin interpretación, como que no hay orden ahí en el culto, ¿sí? Y Pablo quería que el culto fuera ordenado, que hubiera sabiduría. Miren, les decía de un caso que me tocó a mí vivir. No sé, eso fue hace como 20 años, ay Dios mío, pero se me quedó muy marcado. Había una hermana en la iglesia que era aparentemente muy espiritual, muy, muy espiritual. Lo que voy a decir es fuerte, ¿eh? Pero es de la vida real y a mí me pasó como pastor. Era la hermana bien espiritual y todos iban a que oraran porque ella oraba mucho en lenguas. Y hermana, ora por mí, y empezaba ya, y bueno, pues yo decía, pues está bien, ¿verdad? Pero un día nos tocó hacer el círculo de manos, así nos reuníamos varios, una velada de oración, un miércoles, era que nos reuníamos los miércoles a orar. Y hacíamos, a ver, hermanos, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar unos por otros, por el que está a la izquierda y a la derecha de usted. Bueno, ahí está el pastor Javier dando instrucciones, ¿no? Y me tocó tener a la hermana junto de mí. Y esta hermana empezó a hablar en lenguas. Y todos dijeron, wow, está ahorita la cosa bien espiritual. Y yo le dije al Señor, Señor, dame interpretación para poder decir, no, ¿para qué le dije al Señor?
que empiezo a entender todas esas lenguas que daba este hermanito. A interpretar y ya mejor me callé y no lo dije. Pero ¿sabes qué era lo que estaba haciendo la hermana en lenguas? Estaba declarando sus pecados al Señor. Y no eran pecaditos, ¿eh? Eran unos pecadotes que... Digo, gloria a Dios que se estaba confesando con el Señor en lenguas. Pero en la interpretación yo dije, ya estaba yo como los del Chavo del Ocho, ¿verdad? Ay, Dios mío, todo de lo que me enteré cuando ella estaba hablando en lenguas. Bueno, para no hacerse la larga, esta pobre hermana, al paso de los años, ¿verdad? Pobrecita, murió asesinada. Muy feo, muy feo, muy feo. Porque se metió con un hombre malo y el hombre pues la mató. Fue esto que les digo, me causa mucho dolor, pero a veces puede suceder que alguien aparentemente espiritual, pues como está en lenguas, pues no hay interpretación, pues no sabemos lo que hay en el fondo. Y entonces, por eso Pablo decía que es bueno que si habla en lenguas, habla misterios para con Dios. Pero la interpretación va a fortalecer, a exhortar, a consolar. Yo cuando entendí la interpretación de lo que esta hermanita decía, yo me quedé callado. No crean que les dije a la iglesia ni nada. Eso me lo guardé por discreción, pero ¿cuál sería la sorpresa? Que pasaron como 5 años después, pasó esta cosa, ¿no? Entonces, la interpretación es muy importante, muy bonita, hay que decírselo al Señor. El que habla en lenguas pide en oración poder interpretarlo. Eh, es imposible interpretar sin la ayuda divina, ¿eh? No se puede interpretar si no hay ese don de interpretación. Después de escuchar un mensaje en lenguas, uno puede interpretar las suyas propias o las de otro hermano. ¿Sí me entiende? El que tiene el don de intérprete de lenguas puede interpretar las suyas propias o la del otro hermano. Y muchas veces Dios está dando cosas bien poderosas, bien hermosas, proféticas, para que la iglesia sea edificada, ¿sí? Las lenguas interpretadas pueden tener un mensaje bien fuerte, hermoso, poderoso, lleno de amor, ya sea para la persona que las habla o para la iglesia. Ese es el propósito de la interpretación de lenguas. Todos los idiomas del mundo tienen un significado. Los dones de lenguas, pues hay que pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a entender lo que estamos hablando. Y ahí están unos hermanos que les dio lo que le llamaron pues no sé, la borrachera del Espíritu Santo. Ahí estaban los tres hablando en lenguas y bien. Ay, ¿cómo funciona, verdad? La interpretación
No es una traducción literal, no se trata de saber idiomas, ¿no? Como un traductor de ¿cómo se llama esta de la Academia de Hablas o Hablas? ¿No? ¿Cómo se llama ya? Como un traductor profesional, ¿no? Sino que es una interpretación guiada por el Espíritu, como que uno entiende cuál es el sentido de la persona que está hablando, ¿no? Repito, puede estar en la misma persona o en otra, ¿no? En otro miembro de la congregación. Ahí estamos en el Zócalo de la Ciudad de México hace años, ¿verdad? Con un hermano que hablaba en inglés, pero pues por la gracia de Dios la entendíamos muy bien, muy bien. O sea, uno puede decir, dame a entender un poquito más y ya le entiende, digo, yo hablo inglés, pero ¿qué le gusta a usted? Un 30, 40%, no hablo 100%, ¿no? Entonces, la interpretación de lenguas nos ayuda a comprender lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Entonces, el modelo bíblico es pedirlo, ¿eh? Pedir la interpretación. Si ignoramos las lenguas y nos quedamos así, eh, nada más sin interpretación, pues, bueno, puede haber un poco de confusión, pero ya cuando hay interpretación, entonces ya se puede tomar como palabra profética, porque está edificando, ¿verdad? Bueno, hasta allí terminamos esta noche, nos dieron las 9:30 ya, 9:25, no sé si tienen alguna pregunta, testimonios, hermano Margarito, si le da corte a la grabación, se lo